Perfil de prefactibilidad. Y esto es parte importante en la formulación de proyectos. ¿Qué vamos a analizar de esto? Pues ya de manera puntual, cada uno de los estudios que incluyen estas fases. Recuerden que hemos estado hablando de preinversión, inversión, operación. En el curso nos quedamos únicamente en la preinversión. Entonces, preinversión incluye la identificación, la formulación y la evaluación de proyectos. Eso ya lo hemos mencionado. Ahora vamos a ver el perfil y la factibilidad. Dentro de la formulación, o sea, después de haber definido el proyecto o identificado, eso parte del término idea. Al decir identificar, estamos diciendo dejar clara la idea. Esa identificación se refiere a una descripción clara de qué es el proyecto. Aunque parece un punto sencillo, es uno de los más cruciales. Porque si fuera fácil identificar o definir un proyecto, todos acá tendríamos un proyecto, pero no es así. No todos tenemos un negocio, no todos tenemos un proyecto. Entonces, es un punto que al tenerlo, les aseguro que todo empieza a fluir de una manera más rápida. Entonces, la formulación abre con el perfil. Ya veíamos un poquito qué es el perfil, pero veamos acá. El perfil es un documento que ustedes como analistas de proyectos elaboran, que incluye generalidades, aspectos generales. Obviamente, si el proyecto es pequeño, si es sencillo, el perfil tiende o resulta ser una base de decisión, pero nunca es concluyente. O sea, no podemos decir que con dejar un perfil bien definido vamos a tomar una decisión. No es tan así. Las decisiones con el perfil, lo único que hacemos es desglosar elementos característicos del proyecto de una forma un poco más completa que la idea. La identificación solo describe qué. El perfil ya son detalles que aclaran o que terminan de fundamentar si el proyecto se puede o no se puede hacer. El perfil obviamente no me va a permitir en una fase completa tomar una decisión, porque solo me da características. Yo puedo decir, el proyecto es esto, esto y esto, pero quizá no me da un fundamento para tomar una decisión final. Entonces, ¿qué aspectos integran? Aspectos de mercado. Al decir aspectos de mercado, nos estamos refiriendo a que observamos de manera externa hacia afuera. Antes de iniciar o poder comprender en qué consiste el proyecto, debo saber a qué se enfrenta, qué es lo que hay en el mercado, en la economía, en situaciones de las que ustedes están investigando del oeste, qué hay fuera, cuál es el panorama en el que el proyecto se va a desarrollar, existirá demanda, quiénes son, qué características van a tener los demandantes o los usuarios o los consumidores o los beneficiarios como el proyecto requiere. ¿Qué precios se mueven en el mercado? ¿Hay competencia? ¿Cuánta es? ¿Quiénes son los principales? ¿Cuál va a ser la competencia directa? ¿Habrá competencia indirecta? ¿Qué características tiene? Y así, adentrarnos en los aspectos externos para comprender ese escenario que está afuera, que algunos incluso le podrían llamar el entorno lejano del proyecto. Luego, cuando ya tengo el panorama, ya sea lo que me voy a enfrentar, voy hacia lo interno. ¿Puedo enfrentar esa demanda? ¿Qué insumos, qué aspectos internos tengo para que yo pueda realizar el proyecto? Y aquí hablábamos, ¿se recuerdan? Tecnología, recursos humanos, conocimiento, activos.
¿Qué necesito? ¿Qué procesos debo desarrollar? ¿Puedo realizar o cuento, mejor dicho, con la ubicación apropiada? ¿O qué características esperaría yo de la ubicación? Esto es lo que ustedes van a hacer en el documento que van a presentar en un par de semanas. Ya con grupos, definitivamente, de solo no se puede hacer. Sí se puede, pero se van a tardar más. Pero en grupo lo van a resolver. Luego, ¿qué aspectos legales debe cumplir? Y aquí nos referimos a aquello de formalización del proyecto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué inscripciones? ¿Qué registros? ¿Qué licencias? No me voy a detener en cada uno de ellos, sino que por lo menos enlistar qué necesito. Voy a poner una tienda de barrio, pero ¿qué necesito? ¿Qué patente o qué tipo de registro voy a hacer? ¿Qué licencia si necesito una licencia? Aspectos administrativos. Ya me voy a algo más interno de ordenamiento. ¿Qué puestos? Puedo hacer un borrador del organigrama, qué relaciones se va a tener, qué elementos o qué documentos sería necesario definir en el proyecto, qué personal necesito. Recuérdense que aquí separo, mano de obra es técnico. Aquí voy a personal administrativo que requiero en el proyecto. Y aquí pues evalúo además cómo está la economía, qué impactos económicos se va a generar en el proyecto, qué situaciones de carácter financiero voy a tener, puedo acceder al crédito, cuánto a grosso modo me va a costar el proyecto, cuál va a ser esa inversión. Y esto en sí es un costo intangible, es un informe con todas estas descripciones que ustedes van a presentar posteriormente. Voy a dejar claro si el proyecto en un inicio tiene un panorama general que puede ser apropiado. Si desde acá identifico que es complicado, que el proyecto ya empieza a generar problemas, preferiría no invertir. Pero no es definitivo. Lo que aquí no se encuentra se tiene que fundamentar posteriormente en una mayor y en una mejor investigación. ¿Estamos claros con esto? No sé si tienen alguna pregunta. No sé si se comprende bien qué es un perfil. Sí, bien, Lick. Okay. Solamente quisiera, Lick, enfatizar un poquito en el tema del análisis de mercado. Es, pues, a veces, pues, los emprendimientos, tal vez no personalmente, pero sí he notado que a veces no se toman el tiempo como que para analizar bien el mercado y ponen algo así en una zona popular. Obviamente, de repente hay buenos clientes, pero tal vez no da mucha bola por el tema que no se estudió el mercado. Mi pregunta es, si usted de verdad analiza así súper bien ese análisis de mercado, ¿asegura por lo menos la rentabilidad del negocio o de todos modos no hay garantía? Fíjense que siempre hay un nivel de riesgo, porque no solo es entender todos los aspectos de mercado, hacer una buena investigación, sino que también ya van cuestiones de estrategia, cuestiones de ordenamiento interno, aspectos de formación. Toda la administración se integra acá. Entonces, es una serie de elementos que puede hacer de que yo entendí bien el mercado, hice un buen estudio, tengo todo claro, pero que internamente no me ordeno. Eso pasa con muchos negocios. Puede ser de que yo tenga, imagínense, puedo tener un buen estudio del mercado, pero si no cuento con las personas internamente que me permitan prestar un buen servicio, desarrollar un buen producto, eso ya es una gran dificultad. Entonces, es integrar. Aquí es ordenar. Recuerden que la estrategia no va solo hacia afuera, sino que es entendiendo lo externo, qué hago internamente. Y del mismo estudio de mercado van a surgir estrategias. No sé si le doy alguna respuesta de lo que consumo. Sí, en efecto, sí, siempre es importante saber que hay un nivel de riesgo. Obviamente lo minimizamos de forma estratégica haciendo este tipo de trabajos, pues. Claro, usted lo dijo bien, minimizamos el riesgo, pero no se elimina. Siempre va a existir algo y depende de toda la gestión administrativa. Por eso la administración es muy completa,
porque integra muchos elementos que no solo es definir la estrategia, sino una buena acción. Y eso requiere muchas cosas administrativas. Entonces, el perfil delinea generalidades. Si el estudio es pequeñito, va a tener un buen soporte para el estudio, pero si si es más grande, el perfil solo es un plan de trabajo, solo es un anteproyecto, ¿sí? Que tiene un costo como estudio. Es un informe y es intangible. ¿Por qué? Porque los informes no son tangibles. Yo lo puedo imprimir y tengo un documento tangible, pero lo que tiene dentro ese documento es intangible. Es conocimiento, es investigación, es ciencia. Eso no se puede palpar, por eso es intangible. Luego, dentro de la formulación están los estudios de prefactibilidad. ¿Qué pasa? Con el perfil tengo un grado de involucramiento con los elementos del proyecto. Sin embargo, no son completos. Para eso tengo que hacer estudios completos. Y comienzo con el mercado. ¿Por qué el mercado? Debo definir los elementos importantes que el mercado debe proporcionar. Primero, yo tengo un producto o un servicio con características, con elementos, con un aspecto, con un diseño, como quieran ver. Pero es el mercado que va a definir si tiene lo que ellos esperan. Entonces, aquí viene lo que ustedes conocen de merca, gustos, preferencias. Comienzo a involucrarme. Aquí voy a mencionar algo que voy a tocar más adelante. Empiezo a tomar en cuenta algo. Aquí en el perfil investigo aspectos secundarios en un 95, un 98 o un 100%. Pero acá ya debo hacer, en muchos de los casos, estudios primarios. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso quizá a investigaciones, a informes, a estudios más completos. Entonces, ¿qué me toca? Estudios de primera mano. Tengo que ir al mercado, tengo que hacer encuestas, tengo que definir elementos. Y las características que voy a abordar en la encuesta están aquí. ¿Por qué? Yo voy a consultar quiénes o qué es lo que el mercado necesita o quiere definir el producto. Eso va a ir en la encuesta. Obviamente, para tener esto, yo debo saber cuál es mi perfil de usuario, de cliente, de consumidor o de beneficiario. Si yo tengo claro a quién voy a llegar, a esas personas les voy a hacer la encuesta. Estamos hablando de que voy a diseñar un documento para recolección primaria. La encuesta es uno de otros. Hay listas de cotejo, hay entrevistas, hay focus group, hay diversas formas de obtener información. Entonces, si lo que estoy haciendo es encuesta y cualquier otro elemento, lo voy a enfocar a quienes yo requiero para el proyecto, un perfil. Es lo que conocen como buyer persona. ¿Han escuchado eso? Yo creo que sí se los mencionan en mercado. Debo saber a quiénes me voy a dirigir. Y la encuesta debe tener esos filtros. Hace un tiempo hice una encuesta y había un filtro y alguien hasta me llamó definiendo o consultando por qué me sacó la encuesta. Pero el filtro era, ¿usted consume café? ¿Sí o no? Puso no. Entonces, no me interesa su respuesta. No sé si me doy a entender con lo que les estoy diciendo. Eso ya es un filtro. Si usted está haciendo un estudio de chocolate y usted lo dirige a un público abierto y ahí usted no pone ese filtro, no va a tener una especificación de la encuesta con base al perfil que usted necesita. ¿Me estoy dando a entender?
Sí, licenciado, de hecho es bien importante eso, va de saber cómo, que a quién venderle, porque yo caemos exactamente en ese punto, porque si no, hay quienes les gusta, o sea, pues el chocolate granada y otros que no, yo no te como así unas Geisher o la coca y el temita ahí, que pasa eso, pues. Así es, y si yo no pongo esos filtros, voy a llegar a cualquiera y no voy a recibir la información. Sí, Giovanna. Perdón. Lick, usted sugiere que seamos específicos en el mercado. Por ejemplo, yo vendo chocolate y tal vez a mi cliente no le gusta, pero puede que le guste un chocolate sin azúcar, digamos, o algo así. Sí, yo tengo que definir primero el producto. Si yo sé qué les voy a ofrecer, voy a poner preguntas de filtro en la encuesta para que yo quite a los que no encajan en lo que yo espero. Obviamente después voy a provocar quizá que algunos reaccionen, pero en primera instancia yo necesito información de quienes sí lo quieren. No sé si me explico. Es como estar buscando el mercado meta. Así es, yo me voy a enfocar. Si voy a investigar de bebés, yo no les voy a preguntar a los solteros. Con eso creo que les dejo más claro. Si yo voy a investigar prendas para dama, yo no voy a preguntarle a personas a hombres que no tienen idea de eso. Entonces, esos son puntos de filtro. A veces veo encuestas donde se nota claramente que no definieron perfil. Preguntan edad, preguntan ubicación, pero digo yo, todo eso es con base a un perfil o no lo analizan. Porque si pone cualquier cosa, no está haciendo un censo, no está haciendo un análisis demográfico. ¿Me explico con lo que estoy tratando de transmitir? Sí, Lick. Ok. No es preguntar de todo, que porque el perfil tiene que llevar todo eso, yo lo voy a poner. No. Bueno, especifico. Hago encuestas puntuales. Aquí ven, por ejemplo, ya defino esas características. Y voy a determinar con esas especificaciones una demanda potencial. ¿Quiénes van a ser mis posibles clientes, mis posibles usuarios? Una manera práctica es, por ejemplo, esto. Vean, estas son características. La PEA ocupada, hay dos tipos de PEA, no sé si sabía, población económicamente activa, PEA, y la población económicamente activa son aquellos que están en edad de ya poder trabajar. Pero aparte está la PEA ocupada. Si mi PEA ocupada se especifica ya en las personas que ya tienen trabajo, entonces este es un referente. Y esta es la cantidad de personas que actualmente se definen como PEA ocupada. Por ejemplo, este es mi 100%. Pero sucede que en mi perfil yo me voy a dirigir solo a mujeres. El censo último dice que este es el porcentaje de mujeres del país. Bueno, entonces, por me está dando esta cantidad. Quiere decir que solo de los 4, casi 5 millones, me voy a dirigir a 2,5 millones casi, solo de mujeres. Bueno, ahora, mi otro aspecto es que yo necesito personas de población urbana. Entonces me voy a segmentar. Del total dice que la población urbana es del 53%. Entonces, casi el 54% de este dato, esto se llama análisis en cadena. Entonces, solo voy a llegar a esto. Ya no a esto de mujeres, sino que a esto. Mujeres del área urbana. Ahora, necesito personas solo del municipio de Guatemala. Mujeres del municipio de Guatemala. Entonces, este es el total de personas del municipio de Guatemala, en general del departamento. Voy entonces de este total a enfocarme en esto. Y posteriormente, solo de esta zona. Este es un dato propuesto porque no está. Imagínense que el total de las zonas, el 15% es de este total. O sea, de este valor, solo me voy a dirigir a esta cantidad.
Pero como no puedo trabajar un censo porque es caro, pregunto acá, no sé si ustedes saben cuánto se paga a las personas por encuesta. Actualmente, a un encuestador, ¿cuánto se le paga por encuesta? Hablemos en una encuesta presencial, porque lo virtual es diferente. ¿Cuánto se les pagará? ¿Quién sabe? Y que es entre 7 y 20 quetzales, depende del contexto. 7 y 20. Fíjense que regularmente lo más bajo que yo he escuchado son 15. 15 hasta 50 quetzales por encuesta, dependiendo qué tan amplia es la encuesta. Entonces, imagínense, se está buscando una cantidad de personas, o mejor dicho, un total de personas que va a ganar algo. Y aquí por eso es importante tomar en cuenta. Yo no voy a llegar a 55,000 personas. Esto lo multiplico por 35, imaginamos que eso pague por encuesta. Es 1,925,000. No es posible, por eso se hace el muestreo. Es otra razón por las que yo debo muestrear, porque eso también voy a dirigir a un perfil específico a muestrear. Y las personas que hacen el muestreo o que hacen, perdón, las encuestas deben también estar preparadas. Entonces, eso es entonces lo que debo buscar. Debo llegar a de quienes necesito información y además voy a ordenar esa información y a tener a las personas apropiadas. Yo no voy a mandar a cualquiera a hacer encuesta. Entonces, así es, voy a especificar todo, pero también a especializar a quienes lo requieran. Entonces, imagínense que aplico la muestra o la fórmula de la muestra para una población finita y me da esta cantidad. Y que al aplicar el estudio, 266 dicen que sí les interesa el proyecto. Eso representa un 70%. Como la muestra es referente de la población, el 70% lo calculo de la demanda aparente, que sería la cantidad que yo había obtenido. Al multiplicar esto por la aceptación, la demanda aparente del proyecto es esta cantidad. ¿Qué quiere decir esto? De 55,000 mujeres que tienen trabajo del área urbana del municipio de Guatemala y de estas zonas, yo podré llegar con mi proyecto a esta cantidad. Esto ya es demanda. Y es el punto que estamos mencionando aquí. Es uno de los más cruciales a los que yo debo llegar en el estudio de mercado. ¿Vamos bien acá? ¿Se comprende? Sí, Sí, licenciado. Okay. Hay otra forma de cálculo que lo vamos a ver el próximo día, que va a venir en el examen, pero que es un poco más difícil llegar a esos datos. Pero llegar a primera mano, por eso llevan ustedes un curso de técnicas de investigación. Por eso llevan ustedes curso de estadística, para hacer este tipo de análisis. Ahora, ya tengo una demanda aparente, hay posibilidades de llegar. Ahora necesito una oferta. ¿Cuál es esa oferta? La oferta es la competencia. ¿Qué nivel tiene? ¿Quiénes son directos o indirectos? ¿Cuáles son sus características? ¿Contra quiénes me voy a enfrentar en el mercado? Obviamente esto también lo puedo analizar dentro de la encuesta, pero también debo identificar y estudiar. Con el perfil podría tener muy buena base porque me acerco a fuentes secundarias y aquí poder tener un listado quizá de oferentes clasificados en quiénes son directos, quiénes son indirectos. Y ese nivel de oferta va a establecer si realmente el mercado es un mercado agresivo, qué tanta dificultad tendré de ingresar, qué tantas presiones voy a tener al estar dentro. Luego, ese nivel al que yo me voy a enfrentar, yo tengo que tener claro
en qué escala estoy. Es una escala alta, voy a estar dentro de los que están a un nivel medio, o en qué nivel me voy a encontrar. Eso me permite establecer el precio que yo voy a manejar. Y si es un proyecto nuevo, no va a entrar con el precio más alto. Entonces tengo que hacer un análisis de precio. Esa competencia a la que me voy a enfrentar, ¿qué precios maneja? Y aquí voy a relacionar otros elementos que los vamos a ver más adelante. Y luego, ¿qué canales se emplean? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo se distribuye? ¿Hay canales digitales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que más se emplean? Y esto también obviamente lo puedo consultar en la misma pregunta. Estas son variables de mercado. Y después viene la publicidad. ¿Qué publicidad empleo? Recuerden que aquí van a haber 2 puntos. La publicidad que va a ser la expectativa antes de que el proyecto inicie y la publicidad en la apertura, que aquí ya se mezcla con la promoción. Esto también tiene su costo como estudio. Todos estos van a ser parte de un estudio y cada uno en particular puede ser un estudio específico que en conjunto dan los resultados para el estudio de mercado. Algunos se pueden abordar con un solo documento y otros tienen que hacerse otros tipos de análisis, recorridos de observación, análisis de cotejo, focus group, entrevistas, aparte de las encuestas. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Todo bien. Lick, solo ese 70%, el 70% de aceptación, ese lo coloca la empresa en base a algo. No, ese se obtiene al hacer la encuesta, es solo un ejemplo. Es un resultado de lo que usted aplicó, esa es una suposición. ¿Sí? Pero no hay un nivel que uno diga, bueno, si está arriba del 50, sí lo acepto, o si... Depende si hay un parámetro, por eso hablábamos hace unos días de parámetros. Si uno de los parámetros de los inversionistas es que esperan cierto nivel, entonces eso ya puede ser una base de decisión. Y el inversionista le dice, mire, yo espero por lo menos el 90% de aceptación, entonces ya tiene usted un parámetro de decir, bueno, si no llego a eso, desde acá se rechazaría el proyecto. ¿Estamos? Pero obviamente, esto es algo que usted no conoce, de lo cual quizás no se podría formular o tomar una decisión, porque usted está investigando el mercado. Hasta ese punto, usted no sabía cuántos esperan algo del proyecto. ¿Me doy a entender? Sí, todo bien, Lick, gracias. Ok. Entonces, el mercado me da esa base externa. El perfil ya me dio parámetros. El mercado me termina de especificar si hay demanda, qué características del proyecto espera la demanda, quiénes son mi competencia, qué precios ofrecen, qué canales se emplean y cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer el proyecto. Teniendo esto, recuerden que un estudio de mercado barato, se los puedo decir barato, está más o menos en 15,000 quetzales. Y obviamente, de allá hacia arriba, ¿qué tanto puede invertir la empresa? Pues ya depende de qué tanto quiere profundizar. Y esto pues también depende de cuánto van a segmentar. Por eso aquí ustedes veían una forma de segmentar. Yo no me voy a ir a todo este nivel de gente. Imagínense hacer una encuesta por esa cantidad de personas. ¿Qué costo tendría? Entonces, igual a veces pensamos con el censo. Imagínense entrevistar, que a veces hay un montón de censos también. Entrevistar a 16, 15 millones de personas por lo que puedan pagarle por encuesta. Aparte que se les forma, se les dan viáticos, se trabaja con analistas, quizás se actualizan o se incluyen programas de análisis. Todo eso es importante tomar en cuenta. Entonces, es carísimo.
el estudio técnico o de ingeniería. No voy a entrar en detalles en esto porque los vamos a ir abordando más adelante, pero en general ya es ver hacia adentro el ordenamiento, los aspectos característicos que va a tener el proyecto en función de lo que puede ofrecer al mercado. Aquí yo determino qué quiere el mercado. Aquí determino qué le puedo ofrecer. Esto también tiene sus costos. El estudio técnico aporta los principales costos del proyecto, los más altos. Luego viene el estudio legal y administrativo. Aquí ya determino el fundamento de inscripciones, licencias, permisos, autorizaciones, trámites que debo hacer de una manera más completa con sus costos y además el ordenamiento de lo que va a tener el proyecto, su filosofía, su organigrama. En algunos casos se hacen hasta los descriptores de puestos, se delinean al menos los manuales que se van a requerir o los documentos administrativos, y todo esto tiene un costo. Estos son gastos operativos y además están preoperativos. Los preoperativos resultan ser, por ejemplo, los aspectos legales, que son las situaciones de carácter inicial que voy a cumplir en el proyecto. Vamos a ver más adelante todo eso. Luego viene el estudio ambiental, regulaciones ambientales, impactos, acciones que pueden generar costos adicionales en el proyecto, pero dice costos intangibles y otros, porque el estudio como tal tiene un costo. Por lo menos le van a cobrar 15,000 quetzales en hacerle un estudio ambiental, por lo menos. Obviamente depende de qué tan importante. No sé si han escuchado hablar de el listado taxativo de proyectos que tiene el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, o de la categoría de proyectos. Hay una categoría de impactos. La categoría de impactos es dependiendo qué tanto daño puede provocar al ambiente el proyecto. Y hay una lista que tiene el MARM donde tiene ciertas características para poder definir la categoría. Lo más sugerido es que eso lo revise, lo analice y que el estudio lo haga un experto. Entonces, el estudio ambiental define esas bases principales de qué tan fuerte va a ser ese impacto que se pueda tener y acciones de mitigación. Ahí va no solo el estudio, sino que define cómo reducir, cómo mitigar o cómo eliminar algún impacto. Este también tiene su costo. Por último, se integran todos los costos que se tienen o que se van a tener en los estudios, y eso ya conforma la inversión. Se analiza cómo se va a financiar, quién aporta, cuánto aporta. Voy a tener socios, voy a ser socio único o inversionista único. Eso depende de qué es cuánto capital se tiene. Costos y beneficios, en general, costos directos, costos recurrentes, hago proyecciones, un estado financiero, es un balance de apertura, un estado financiero proyectado, un estado de resultados y los flujos de efectivo. Esto es el estudio financiero, que en sí también tiene un costo. Entonces, la integración de todos estos estudios son la prefactibilidad, que es parte de la formulación del proyecto. Y todo esto es lo que vamos a ir abordando y aplicando en el curso. ¿Qué más tenemos acá? El estudio de mercado. ¿Qué etapas tiene? Aquí ya lo vamos a ver desde la base de la investigación. Y entendamos lo siguiente. Se analiza el proyecto como un problema puntual, como la base de qué es lo que voy a tratar. Ese es mi problema de investigación. Ese es el punto de análisis. No es que, recuerden que también se dio un árbol de problemas, pero mi estudio es el problema investigar. Analizo, lo dejo claro, lo dejo específico, y aquí ya defino todos los elementos y luego paso a cómo buscar información.
Ese ya es la investigación de mercado. Fuentes secundarias o primarias. Y recuérdense que las más caras en este sentido son las fuentes secundarias, fuentes primarias. Porque aquí viene, entre esto y la recopilación de información está el diseño. ¿Qué diseño? Las variables del estudio, hago las encuestas, tengo que validar esas encuestas, tengo que establecer quiénes van a ser los que van a encuestar, formarles, trasladarles, incluso hasta se hacen algunas pruebas piloto en algunos casos, para tener validada la encuesta. Teniendo eso, recopilo la información. Aquí viene algo. Ahora se tienen muchos sistemas. Hay uno que no sé si esta plataforma todavía se emplea, creo que sí, y algunos le dieron encuestas de eso. SurveyMonkey. Tenemos esta plataforma que me sirve también para hacer encuestas, que depende de qué tanto voy a hacer, me pueden cobrar hasta $200. ¿Qué prefiere usted? ¿Cuántos son $200? Más o menos. Como 1,600. ¿Qué prefiere? ¿Pagar 1,600 por un sistema que le va a dar incluso estadísticas? ¿O gastar más que eso en hacer usted toda la integración de la información? Obviamente depende del tipo de estudio. Yo no voy a ir al interior de la República y decirle a algunas personas, mire, saque su teléfono y le voy a mandar una encuesta. Es más, a veces ni teléfono tienen, o si lo tienen, no tienen redes. Yo les sugiero dos cosas, no sé si ya lo había mencionado acá. Ingrese a una fábrica para darse cuenta cómo operan todos esos procesos que usted ve en su formación académica. Y conozca cómo está la realidad social del país. Si tiene la oportunidad de ir al interior de la República, vaya y tenga ese contacto directo para darse cuenta, definitivamente. Pero recuérdense que no, es cierto, también hay herramientas y todo, pero a veces no se puede costear. A veces no tienen. Imagínense, le toca ir al interior de la República, se lleva usted una tablet, se arriesga a muchas cosas y a veces no es funcional. Todo depende también del tipo de estudio que usted está haciendo, ¿no? Todo es igual, así que hay algunos que dan ventaja, otros que no. Entonces, recopilo la información, analizo y luego pues ya hago la base de información o la base de datos y eso lo tengo completamente ordenado. Analizo, reviso, hago comparativos. En un inicio solo es información pura, recopilación, que parte de ello se presenta en el informe. Aparte están los análisis. ¿Qué es lo que me está dando la información? ¿Qué interpreto? Y aquí viene ya con toda la información, con todo lo que trabajé, el informe. Todo esto tiene costo. Todos estos pasos son costosos y caros. Por eso es que muchos no hacen estudios de mercado. Pero ya decía el compañero, ¿qué hago con el estudio de mercado? Minimiza el riesgo de la información que puede tener para el proyecto. Riesgo va a tener, pero ¿qué hace? Por lo menos ya tiene un panorama más claro de qué espera el mercado del proyecto, si está de acuerdo o no, y si lo está, qué sugiere el mismo mercado, analizo qué es lo que el mercado ofrece, con quiénes me voy a enfrentar y me da un mejor panorama para que la decisión sea más específica, que sea un poco más segura. Obviamente hay muchas maneras, no solo son las encuestas, no solo son los focus group. Puedo encontrar información, hacer sondeos, pero como les decía, todo depende de qué tan grande es el proyecto y qué tanto quiero profundizar. Y recuérdense que las técnicas de investigación son las que se aplican en este punto. Entonces, que hemos venido mencionando en un inicio, o sea, ese
eso que voy a hacer para adentrarme al proyecto. Eso, observen eso también. En primera instancia, hacen ese PESTEL. Analizo todo el panorama general al que me enfrento dentro del proyecto. Y posteriormente, esas variables y especificaciones del estudio. Aquí es general, aspectos generales. Aquí son específicos. Ya me centro en lo que el estudio requiere. También los encuestadores, si son expertos, si tienen el alcance, si tienen las características apropiadas, aparte de la encuesta, van a hacer anotaciones que me van a ser útiles para la investigación. Porque el buen encuestador no se queda con las respuestas únicamente, con marcar un sí o no, opciones, sino que también anota puntos importantes que se necesitan o que se obtienen en el campo. Entonces, ahí es donde comienzo a adentrarme, ahí es donde comienzo a entender y ya dejo claro el producto o el servicio, a quiénes me dirijo, ubicación, especificaciones y mido, como decíamos, mido una demanda. Cosas que podemos hacer a través de otra técnica, que vamos a ver que es un poco más teórica. Esto de investigación de primera mano, en estos 4 aspectos por lo menos, que son 6 de los mismos, que son estos 6 que están aquí, pero que aquí podemos ver, los principales son estos, que exista demanda y saber a quiénes voy a llegar, eso lo defino con la investigación. Que esté claro a quiénes me enfrento, qué nivel tienen, qué tanta experiencia, eso también lo investigo. Qué precios se manejan, en qué escala me puedo posicionar en un inicio, los estudios también, y qué restricciones o qué ventajas puedo tener en cuanto a la comercialización, porque todo tiene sus dificultades. Obviamente, yo tengo que buscar la manera de ordenar, de hacer alianzas, de gestionar, de crear. No todo es digital. Recuérdense, eso tenganlo claro. No todo es tecnológico. Hay una gran situación en nuestro país. Estamos hablando de estudios en nuestro país. Nuestro país no está en un alto nivel de desarrollo. Muchas de las cosas se tienen que hacer todavía con papel y lápiz. Entonces, eso es lo que usted debe tener. Pero el estudio de mercado fundamenta la primera decisión, partiendo de que si no existe demanda, el proyecto no es factible. Si es tan complicada la oferta y no puedo yo definir situaciones para enfrentarla, tampoco puede ser factible. Si yo no puedo competir con los precios que el mercado ofrece, tampoco lo puedo implementar. Y recuérdense que la comercialización también está vinculada a los precios. ¿Por qué? Entre más canales se tengan, entre más intermediarios se tengan, el precio se encarece. No al que yo lo estoy dando, sino hacia el consumidor. Y existe una percepción. Damas, señoritas del salón, cuando usted compra una prenda, aparte de que le gusta, aparte de la marca, ¿qué más mira en la prenda? El color, el material. A más de la apariencia. Agarra la etiqueta y la mira. Y a veces hasta con cuidado la vuelve a colocar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, el precio. Guatemala es una economía de precios. La mayoría de los guatemaltecos, si hablamos de todas las escalas, nos decidimos por precio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto cuesta? Y esa es una pregunta recurrente. ¿Qué es lo que debe entonces tener claro? Esto es importantísimo saberlo en el estudio de mercado. Hoy todavía vimos esa base teórica, esos elementos que estamos analizando, que el estudio de mercado los tiene que abordar.
el estudio de mercado está completamente vinculado a la investigación, al análisis e interpretación de datos. Si la empresa que analiza el proyecto o si el mismo inversionista puede financiar software, aplicaciones o medios digitales que permitan hacer un mejor análisis, o a veces fíjense que no queremos pagar y es mucho más práctico tener tecnología. Definitivamente no siempre se puede, pero mientras eso todavía no se pueda gestionar, debemos hacer siempre estudios, aunque sea a la antigua, pero es importante conocer este primer punto. Si el mercado no acepta el proyecto, no hay una cantidad de demanda específica. La demanda debe ser en unidades de clientes, nunca en valores monetarios. ¿Cuántos clientes o a cuántos o cuál es mi demanda aparente? Veíamos ahí, es a los que puedo llegar. ¿Qué niveles de competencia hay? ¿A qué precios espera el mercado? Eso lo define el estudio en particular. Entonces, ustedes ya en otros cursos van a llevar investigación de mercado, lo van a ir haciendo. Nosotros vamos a tratar aquí de ordenar varios aspectos, pero en una instancia primordial, usted debe tener claro que es una serie de elementos de análisis, de características que el estudio de mercado da. Si este da un visto bueno, si este establece una factibilidad, tengo un gran avance. Entonces voy resolviendo. Primero resuelvo el tema de qué voy a hacer, después las características con el perfil y por último la aceptación, que es algo de lo más importante en el estudio de mercado. Esto es lo que estamos por el momento. Vamos a ir adentrándonos a cada uno de los temas.